Bueno, vamos a iniciar con el curso de Teoría Económica. En esta oportunidad, el tercer bimestre, vamos a iniciar con el tema de naturaleza de las sociedades humanas. Entonces, iniciemos con nuestro tema. Vamos a colocar lo siguiente, jóvenes. Vamos a hacer referencia a Carlos Marx y a Engels con respecto a cómo es que naturalmente las sociedades han aparecido y han evolucionado y se han desarrollado. Según Marx y Engels, consideraron que las sociedades humanas se integran por tres dimensiones básicas, ¿sí? La dimensión de las fuerzas de producción, las relaciones de producción y la superestructura social. Ahí están las tres dimensiones, ¿sí? Preguntita de examen, básicamente, ¿sí? ¿Cuáles son las tres dimensiones del origen de la sociedad o cómo las tres dimensiones que integran las sociedades humanas? Fuerzas de producción, relaciones de producción y la superestructura social. Con respecto a estas tres dimensiones, no sé si ustedes recordarán algo de las fuerzas de producción. Esto lo vimos en Fundamentos de Derecho, quizá lo pudiéramos acuñar. Incluso creo que aquí también lo mencionamos en una primera unidad, que ya estamos hablando de hace 4 meses. Ya a veces apenas recordamos lo que desayunamos, ¿no? Pero, a ver, recordemos ahí alguna idea o alguna noción que se tenga de fuerzas productivas. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? A ver. Fuerzas productivas. Esto lo vimos cuando hicimos un esquema del modo de producción. Entonces dijimos, aquí están las fuerzas productivas, los medios de trabajo y por ahí ya se estoy adelantando. ¿No recordarán alguna idea que tengan de las fuerzas productivas? Fuerzas productivas. Aquí creo que tenemos una idea en casa. Vamos a ver. Capaz es un hola, buenos días, profe. Y yo pensando que es una idea, pero igual de todos modos vamos a ser educados. No, está bien. Por ahí miren, fuerzas de producción o fuerzas productivas. Dailin dice que es el trabajo. Exacto, sí, es el trabajo. Las fuerzas de producción están integradas por las fuerzas de trabajo, que es el trabajo como tal, o la capacidad que se tiene, y la actividad o el hecho o el objetivo del trabajo como tal. Entonces, sí, las fuerzas de producción es precisamente el trabajo. Relaciones de producción es aquella relación que está entre el trabajador y el patrono, entre el obrero y el jefe, ¿sí? Esas son las relaciones de producción. Y la superestructura social es todo lo que a nivel de sociedad, pues como quien dice, soporta todas las relaciones de producción. Pero vamos a indagar en cada uno de estos. Entonces, gracias, Dailin, por participar. Por favor, coloquen como título las fuerzas de producción, ¿sí? Las fuerzas de producción. Muy bien. Y entonces vamos a hacer como quien dice bastante directos en esto. ¿Cuáles son las fuerzas de producción? Sencillo. Recursos naturales, herramientas, instrumentos y técnicas de producción. Y de último, lo que mencionaba Dailin, el trabajo o la mano de obra. Prácticamente eso es fuerza de producción. Recurso natural, o sea, objeto de trabajo, herramientas, instrumentos y técnicas de producción que serían instrumentos de trabajo. Y por último, la mano de obra, que sería el trabajo como tal o la fuerza de trabajo. ¿Alguna duda con las fuerzas de producción? Si no recordábamos del todo, porque Dailin lo recordó muy bien ahí, recordó partes, espero que vaya quedando claro esto. Quede bastante claro, por favor. Fuerzas de producción implican recurso natural, herramientas, instrumentos y técnicas de producción, así como mano de obra. ¿Estamos bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Vamos con la segunda dimensión. ¿Cuál sería la segunda dimensión? Exacto. Coloquemos como título entonces relaciones de producción. Por favor. Relaciones de producción.
Bueno, vamos a tomar lectura de esto. Por favor, Liquid. Ahorita va a aparecer en pantalla. Relaciones de producción. Muy bien, gracias. Al final las relaciones de producción lo veíamos en la parte introductoria que yo tenía con ustedes de las 3 dimensiones. Las relaciones de producción se dan entre trabajadores y obreros, entre jefes y patronos. Entre estos se dan entonces esas relaciones de producción. Por eso Rick les decía que están a favor de ciertos grupos con respecto a los medios de producción. Esos ciertos grupos son los que yo les mencioné. O sea, trabajadores, empleados, obreros. Este es un grupo. Y el otro grupo serían los jefes, los dueños de los medios de producción, los patronos, ¿sí? El capitalista. Ese sería el otro grupo. Entonces las relaciones de producción van a ser esas relaciones que ya están definidas para esa relación entre los individuos que intervienen en el modo de producción, en la manera en la cual la sociedad produce sus artículos, sus productos y también presta sus servicios. Creo que queda bastante claro. Vamos a pasar a la última dimensión, que es la que a mí me interesa, ¿verdad? Por favor. Que sería la superestructura. No es que las otras 2 dimensiones no me interesen, lo que sucede es que estas 2 dimensiones anteriores ya las hemos visto. Entonces, no fue simplemente una pequeña recapitulación. Entonces, vamos acá. No sé si podemos avanzar ya. Allá en casa, ¿vamos bien? Vamos entonces con lo siguiente. La superestructura social, por favor. Superestructura social. Superestructura social. Gracias a todos por confirmar allá en casa. Entonces, vamos a definir a la superestructura social como ese sistema de leyes, gobiernos, religión, filosofía, arte, etcétera, que por su parte incluye o determina la conciencia y la ideología de cualquier persona, ¿sí? Entonces, esa es la superestructura. Muy bien, terminemos de copiar y vamos a verificar palabritas claves dentro de la definición de superestructura, porque considero que es primera vez, o quizá me estoy equivocando, primera vez que hablamos y platicamos sobre esto, sobre la superestructura. Hoy sí va a llover ustedes con ganas. Ustedes vinieron, no está lloviendo. Entonces, ¿cuáles serían algunas palabritas claves, jóvenes, o algo, o la esencia de eso? ¿Qué es la superestructura? Leyes, ¿qué más? Gobiernos, legión. Cuando hablamos de legión hacemos referencia a la manera en la cual se lleva a cabo la potestad de dirigir a una sociedad, sobre todo, ¿no? Legión, ¿qué más? Filosofía, o sea, todo lo que socialmente está a nuestro alcance. Pero ojo, la superestructura tiene un objetivo, y es incluye o determina. ¿Qué determina? La conciencia o la ideología de cualquier sociedad. Por ejemplo, ¿será que robar es malo? ¿Sí o no? Sí, no sé, entro en duda. Robar es malo, pero ¿por qué? Porque existe una superestructura social, existen leyes, gobiernos, filosofías, incluso hasta religión. Podemos hablar de los mandamientos, que hay uno que dice no robarás, que ya nos determina nuestra conciencia, nuestra
Ideología. ¿Será que es bueno al momento de despertarse hacer una oración? ¿Será que es bueno? Estamos con una ideología de que hay que encomendar el día a Dios. Hay personas que no lo hacen y hay países, hay regiones que no creen en Dios o que no profesan o bien, que no practican lo mismo porque no tienen nuestra misma ideología, no tienen la misma conciencia. Entonces la superestructura va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y que socialmente nos determine qué cosa es buena y qué cosa es mala. Ahora bien, visualicemos por favor la siguiente pirámide y ahí vamos a entender un poquito mejor esto de la superestructura. La superestructura está en el escalafón o en la parte más alta de una pirámide social. Ahí están la religión, el arte, la cultura, la filosofía, las leyes. Y por una parte más baja está la infraestructura, que la infraestructura es básicamente las dos primeras dimensiones que vimos. ¿Cuáles son las primeras dos dimensiones? Las fuerzas productivas o fuerzas de trabajo y las relaciones. Entonces, toda la producción es parte de la infraestructura, mientras que la superestructura es todo lo que está por encima, pero ¿quién sostiene a la cultura? ¿Quién sostiene a la religión? ¿Quién sostiene a las leyes? Lo sostienen las relaciones de producción y las fuerzas productivas. ¿Estamos? Económicamente hablando. Entonces, hazme el favor de diseñar ese cuaderno. Esta pirámide, dejen el espacio para que la puedan complementar para la próxima semana, por favor, con imágenes. ¿Sí? Ustedes ya saben que aquí encontramos ciencia, arte, leyes. Ustedes pueden ya hacer como un tipo collage, ¿sí? De imágenes simplemente de la superestructura y la infraestructura. ¿Estamos? Y en la primera parte ustedes saben que tenemos todo lo de producción. ¿Qué tenemos en la primera parte? Aparte de fuerzas productivas y relaciones. ¿Qué incluye todas las fuerzas productivas? Ahí hicimos un listadito al principio. Incluye recursos naturales, ¿qué más? Herramientas, instrumentos y técnicas de producción y la mano de obra. Entonces, necesito que esa pirámide tenga aquí todo lo de la infraestructura. Que tenga ese recurso natural, esas herramientas, ese obrero, ¿sí? También en las relaciones, recuérdense que hay patronos, ustedes también deben de poner a jefes, básicamente toda la producción. ¿Sí? Y ya en la parte más alta, la superestructura. Entonces, es la que determina nuestra conciencia e ideología. Entonces, háganme el favor de diseñarla de una vez y dejan el espacio, ¿sí? Voy a dar un par de segunditos ahí para que puedan realizar esto. Diseñenla de una vez o dejen el espacio. Por favorcito. Ahí se recuerdan que es tipo collage, ¿verdad? Pero que tiene forma de pirámide, por favor. Bueno. Claro, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya dejamos el espacio entonces de la pirámide, por favor. Y vamos a seguir indagando en esta pirámide, si lo quieren ver así. Vamos con lo siguiente entonces. Vamos a indagar un poquito más en esta pirámide. ¿Sí? Mediante la acción recíproca de estas tres dimensiones de la sociedad se produce la historia humana y el cambio social. Cuando hablamos de acción recíproca, ya me salió bien, ¿no? Está viendo para acá. Bueno. Entonces, se van a mojar. Nos vamos a mojar. Entonces, chicos, con respecto a esa acción recíproca, hacemos referencia a que es una relación que va y viene, ¿sí? Por ejemplo, una acción recíproca sería sencillo. Con que yo les diga buenos días, ustedes responden, buenos días, exacto, sí. Buenos días. Esa es una acción recíproca, algo que va y viene, ¿sí? Que va en las dos direcciones, algo que corresponde. Sobre todo recíproco se utiliza en las relaciones sociales, ¿verdad? Cuando de repente usted tiene una gran amiga o un gran amigo, un novio o una novia, y de repente usted le hace un montón de detalles a su amigo, a su amiga, a su novia, a su novio, y el otro, gracias, si bien les va, y ni siquiera otro tiene un detalle como ustedes después.
Pues básicamente así, mediante esa acción recíproca, o sea, esa acción de va y viene, esa acción de corresponder algo, las tres dimensiones de la sociedad han producido la historia de la humanidad y el cambio social. Por último, Marx y Engels mencionan que el cambio se origina en su mayor parte en las fuerzas de producción. ¿Sí? O sea que el cambio de las sociedades casi no se da en la superestructura. ¿Qué dijimos que estaba en la superestructura? En la superestructura está la cultura, está la ideología, está la religión, las leyes. Regularmente esto no cambia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tendremos en Guatemala haciendo alfombras? Imagínense, ¿cuánto tiempo tenemos de esto? ¿Cuánto tiempo tienen los 10 mandamientos? Imagínense. La superestructura no cambia. El cambio, ¿dónde está? Está en las fuerzas de producción. El cambio entonces está en el recurso natural. El cambio está en el instrumento de trabajo, en las herramientas, en la mano de obra y en los jefes o patrones. ¿Sí? Los cambios en las fuerzas y en las relaciones de producción ejercen también una presión de cambios sobre la superestructura. ¿Sí? Entonces, la infraestructura, que es lo que tenemos abajo, es lo que presiona o hace la presión para el cambio de la superestructura. Que seamos honestos, o sea, las leyes, por ejemplo, si hablamos de leyes, las leyes cambian, pero cambian porque el modo de producción cambia también. ¿Sí? Inclusive, a pesar de que existen, por ejemplo, algunos cambios rotundos en la infraestructura, hay parte de la superestructura, como los 10 mandamientos, que no han cambiado. ¿Sí? Entonces, igual, la imagen de acá creo que lo grafica muy bien. Ahí lo pueden ver ustedes también, la imagen. Creo que dentro de un momento les van a pasar entonces voy a suspender grabación en cuanto venga. ¿Sí? La voy a suspender desde ahorita. Y así yo paso asistencia también. Y vamos con este apartado. Voy a pedirle a Lester ahí que nos pueda leer, por favor, el siguiente apartado. Con respecto a esto de la superestructura e infraestructura. Muy bien. En las sociedades humanas, esos cambios cualitativos se manifiestan habitualmente como revoluciones sociales. ¿Ya? Entonces, punto importante, porque ya mencionábamos que son precisamente, o es precisamente la infraestructura la que viene en constante cambio, ¿verdad? Pero cuando estas cambian, entonces obligan a la superestructura a cambiar y se produce, como dice acá, tal vez me subrayan esa parte, yo la voy a subrayar con ustedes también, se produce entonces cambios cuantitativos, ¿sí? Cuando hablamos de cambios cuantitativos, ¿a qué nos referimos, jóvenes? Cuantitativo. Aquí, vamos a ver. Cuando se entra en conflicto, se producen cambios cuantitativos. Bueno, los cambios cuantitativos hacen referencia, por aquí creo que nos mandan una idea, ¿sí? Muy bien, ahorita voy a volver, Noemí, disculpe, ¿sí? Deme un segundito y vuelvo a la diapositiva anterior. Solo terminamos esta, ¿sí? Déjeme el espacio ahí y así volvemos. Entonces, el cambio cuantitativo hace referencia a un cambio numérico. Una característica cuantitativa es de números, ¿ya? Entonces, cuando las nuevas fuerzas de producción entran en conflicto con las antiguas relaciones, es donde se da ese cambio cuantitativo. Pongamos de ejemplo la revolución industrial, ¿sí? Con la revolución industrial se venía trabajando en un modo de producción feudal. En ese modo de producción, el obrero o el campesino tenía que arar a mano y con su asadón los grandes campos de tierra. Tenía que hacer todo manual.
Para fabricar, por ejemplo, una camisa, el sastre tenía que tomarle la medida a cada pieza, a cada modelo, y entonces así sacar pieza por pieza y después ensamblarlas. Y así todos los oficios eran bastante, tenía bastante manufactura, cada uno de las labores. Ahora bien, cuando las fuerzas de producción nuevas entran en conflicto es cuando de repente aparece la máquina de vapor, una máquina que empezó a evolucionar la forma de producir artículos y productos. Entonces con esto se empieza a dar ese conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Que entonces lo que hacía, por ejemplo, una máquina de arado era lo equivalente a lo que hacían 10 o 15 obreros en un día y la máquina lo hacía en un par de horas. Entonces el conflicto radica más que todo ahí en que entonces se empezó a desplazar a la mano de obra, se empezó a cambiar al obrero por la máquina, ¿sí? Con esto entonces hay un cambio cuantitativo porque de alguna manera los ingenios o aquellos terratenientes del periodo feudal empezaron a recibir más ganancias. Es un cambio cuantitativo. Pero mencionamos acá, con el correr del tiempo, los conflictos se hacen más graves y entonces se da esa revolución industrial y es necesario necesario un cambio cualitativo. Y el cambio cualitativo se da con ese cambio de ya no llamarse campesinos y obreros, sino proletariado y ya denominar a una clase capitalista. Entonces ya hay una cualidad, ya hay un cambio ahí. Vamos a subrayar también esa parte, por favor, que dice, se hace más graves, es necesario, tal vez con el paso del tiempo, con el correr del tiempo, es necesario un cambio cualitativo. ¿Sí? Es necesario un cambio cualitativo. En las sociedades humanas, esos cambios cualitativos se manifiestan habitualmente como revoluciones sociales. Precisamente ahí tenemos la revolución industrial, también durante la historia la revolución francesa, incluso pudiéramos hablar de la revolución de Guatemala, que fue la revolución del 44, ¿sí? Que fue una revolución civil que hubo prácticamente en esta fecha y se da precisamente por estos cambios. ¿Sí? Muy bien, preguntita de examen esto, ¿verdad? ¿Cómo se manifiestan los cambios cualitativos de las sociedades humanas? Vean, ahí está la pregunta. ¿Cómo se manifiestan los cambios cualitativos en las sociedades humanas? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Exacto. Por medio de revoluciones sociales. ¿Sí? Que no se les vaya, ahí sí que como que en coro, ¿va? Ustedes al mismo tiempo, ¡truf! Tronó la máquina y sacaron chispitas. Pero bueno. Gracias a Dios siguen funcionando. Entonces ahí está. De las revoluciones sociales. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Cómo se manifiestan los cambios cualitativos en las sociedades humanas o sociales? Por medio de revoluciones sociales. Muy bien. Voy a borrar mis dibujos. Solo denme un segundo. Noemí necesitaba que regresáramos. Voy a regresar, perdón. Noemí me indica, porfa, en cuanto podamos seguir avanzando con nuestro tema de clase. Por favor. Ahí la pirámide les puede servir esta de ejemplo, ¿no? Ya sé que solo son dibujitos de personas, pero en algo les puede servir, ¿verdad? Para una idea de su collage que tienen que hacer en forma de pirámide, ¿sí? Muy bien. Noemí, ¿me avisa, por favor? Había suspendido. Bueno, vamos pues. Vamos a seguir hablando de esto, ya lo vimos. Vamos a seguir hablando ahora de un tema muy importante, que son las clases sociales. ¿Sí? Entonces coloquemos como título clase, ¿sí? Clase nada más. Y vamos a definir qué es una clase. ¿Sí? En términos económicos, chicos, se le ha llamado clase a ese grupo de personas que tienen una relación en común con los medios de producción. Cuando hablamos de medios de producción, incluso quiero hacer énfasis en esto y quizá alguno de ustedes me pueda decir también qué son los medios de producción. Ahí está. Tal vez antes de pasar al siguiente párrafo, si están copiando, necesito que me determinen qué son medios de producción, jóvenes. ¿O qué recuerdan ustedes como medios de producción?
que incluyen, por ejemplo, las fuerzas productivas incluyen recursos, incluyen instrumentos, herramientas, técnicas, mano de obra. ¿Pero qué incluyen los medios de producción específicamente? Y quizá ya lo dije, pero ustedes deben de recordar. ¿Qué incluyen los medios de producción? ¿Alguna idea? Allá en casa, ¿qué incluyen los medios de producción? Incluyen dos cositas, nada más. Dos cositas, medios de producción. Pónganse a pensar, si no recordamos prácticamente la teoría, porque recuerden que en el curso de economía, teoría económica, tenemos que tener eso en la punta de la lengua, pero que si no recordamos el cuadro, el bendito esquema que dice el profe, pues pongámonos a pensar en la lógica. Medios de producción. ¿Cuáles serían los medios para producir? ¿Qué serían los medios para producir? Medios de producción. ¿Alguna idea? Vamos a suponer que vamos a fabricar un escritorio. ¿Cuáles serían los medios de producción? ¿Mano de obra? ¿Será ese medio o es la fuerza? La mano de obra. La mano de obra es la fuerza, fuerza de trabajo. ¿Cómo? El árbol, exacto. Por ahí Dailin nos dice, objeto de trabajo. Vean, es que Dailin allá de tener, muy bien Dailin, excelente. Por ahí dice el árbol, exacto. El árbol que va a ser la madera que vamos a utilizar es el objeto de trabajo. Entonces, recordemos, medios de producción, tal y como lo dijo Dailin aquí, incluyen instrumentos de trabajo y objetos de trabajo. ¿Sí? Dos cositas, instrumentos y objetos. En otras palabras, sus instrumentos, sus herramientas y el recurso natural. El árbol, como lo dijo Trin, exacto, ahí está. Ese es un medio de producción. Entonces, en economía, la clase es ese grupo de personas que tienen una relación común con el recurso natural, que tienen una relación común con los medios de trabajo o bien los instrumentos o herramientas de trabajo. Pueden haber muchas clases en una sociedad. Perdón, aquí dice sociedad tal. Perdón, ya estaba durmiendo. En una sociedad, a una etapa histórica. Pero las clases principales determinan la naturaleza de la lucha de clases. Vamos a darles un par de segundos y así vamos a poner un ejemplo respecto a esto. Noemí también nos manda una definición de lo que es medios de producción y ella menciona que es un capital físico de un recurso económico, el término que abarcan los recursos. Bien, hace referencia a los recursos naturales y a ese capital o ese instrumento. Bueno, necesito que como grupo nos pongamos a pensar en una industria, pero que no sea tan compleja. En una industria o en algo que ustedes utilicen y que puedan, que se produzca algo, que se transforme, más bien dicho. Pónganse a pensar, no sé, a Trini le gustan los videojuegos, me había mencionado eso. ¿Qué más? La que son videojuegos, ya sea en celular o en consola. Por ejemplo, PlayStation. Trini, ¿usted tiene las herramientas para poder hacer una consola? Yo tampoco. Ya tendrá las herramientas. ¿No? ¿Qué tenemos en común? Que no tenemos los medios, que somos pobres. Que no tenemos los medios, que no tenemos los instrumentos, que no tenemos el objeto. Entonces, eso es lo que a nosotros nos convierte en una clase. ¿Sí? Vamos a algo más sencillo. Un escritorio de estos. ¿Será que nosotros tenemos el material, nosotros como grado, para poder fabricar este plástico? Para comprarlo, tal vez sí. El medio lo tenemos, la tinta. Pero para producirlo, ¿será que podemos hacer este plástico? ¿Podemos hacer la pintura? Entonces, el hecho de no poder tener esos medios de producción nos convierte en un grupo social que tiene una relación en común. ¿Qué no lo tenemos? Ahora, por otro lado, usted, Jackie, ¿será que puede trabajar?
Ricky, ¿será que si de repente toca, podemos agarrar un asadón? ¿Sí? Edison, un machete. ¿Sí? Lester, podemos agarrar una motosierra. Podemos, no sé, agarrar una tijera para cortar de jardinería. Podemos hacerlo, ¿sí? Y entonces eso nos da una relación con el medio de producción que es el instrumento. Nos convierte en una clase. Por otro lado están esas personas que sí tienen la capacidad de decir así, ese bosque está en esa montaña. Entonces ahí hay una relación con el objeto. Esas máquinas que están por ahí, ¿sí? Esos instrumentos son míos y los de allá son de este, y eso los convierte en una clase social. Ahora bien, esas dos clases sociales siempre van a estar en contienda y es lo que nos va a aperturar a esto, a la lucha de clases. Coloquemos como título, por favor, lucha de clases, ¿sí? Vamos con la lucha de clases. Bueno, y para esto, para la lucha de clases, vamos a escuchar en esta oportunidad a Jackie, que nos va a leer este apartado de lucha de clases. Por favor, escuchemos y podemos empezar ya a anotar. Jackie, por favor. Gracias, Jackie, muy amable. Con respecto a los chicos que están en casa, les voy a suplicar que nos queda menos de un minuto, entonces pueden tomar captura y copiar esto en su cuadernito en lo que nos volvemos a conectar, por favor, ¿sí? Y bueno, la lucha de clases pues va a ser esa contienda que va a estar siempre, como lo decía Jackie, siempre va a existir en cada etapa de la historia, media vez exista una sociedad dividida en clases. Siempre, como decimos comúnmente, el sistema económico está diseñado para que el rico se haga más rico y el pobre se haga más pobre, ¿verdad? Porque está diseñado el sistema así, precisamente por esa clase dominante, como mencionamos aquí, reclama para sí la parte más importante.